¿Cuántos saben que hay una restauración de todas las cosas? Cuando tú estudias este verso bíblico, te das de cuenta que hay dos formas o dos puntos de vista de este verso, que es la restauración futura, la restauración escatológica, que nos habla de la restauración de todas las cosas. Por ejemplo, este cuerpo de nosotros va a ser restaurado al cuerpo semejante de la gloria suya. ¿Tú te imaginas tú con un cuerpo de gloria? El cuerpo semejante al de Jesucristo, semejante al de los ángeles. Porque es necesario que esto corruptible, dice la Escritura, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En un momento y en un abrir será el de ojos. A la final trompeta, nosotros resucitaremos en Cristo con un cuerpo de gloria. Viene una restauración futura, donde no vamos a tener más dolores. Adiós el dolor de las rodillas. Adiós el dolor de las articulaciones, la presión alta. Todo jovencito. Hay una restauración futura hermosa. La restauración de la vegetación, la restauración del mundo natural. Usted se imagina esos árboles dando fruto todo el tiempo. Hermosos, bellos, y sus frutos están en su punto. ¡Qué restauración hermosa! Cielo nuevo y tierra nueva, que usted vaya para la playa y ese mar esté cristalino porque no tiene contaminación. Hay una restauración futura de tu patria celestial. Usted se imagina el gobierno siendo gobernado por el mismo Jesucristo. ¿Cuántos saben que hay una restauración que se acerca a la restauración de todas las cosas? Pero yo no vengo a hablar hoy de la restauración futura, no vengo a enfatizar esa. Yo vengo a enfatizar la restauración aquí y ahora. La restauración aquí y ahora. La restauración que es para estos tiempos. La restauración que es para los tiempos donde tú vas a vivir aquí en la tierra naturales. La restauración de tú como hombre, de tú como padre. La restauración de tú como sacerdote, de tú como profeta. La restauración de tu familia, de tu matrimonio. La restauración de tus hijos. Tus hijos se supone que profeticen. Y en los posteros días Él derramará de su espíritu. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si tienes hijos jóvenes, se supone que tengan visiones. Y si tienes padres ancianos, se supone que ellos sueñen sueños. Yo estoy hablando de una restauración y vengo a hablarte de una restauración aquí. Dile que está al lado tuyo, aquí y ahora. Dile que está a tu lado. Restauración aquí y ahora. No es para el futuro que la estoy hablando. No es el cuerpo de gloria. No es los cielos. Estoy hablando de algo que Dios quiere hacer contigo. Aquí y ahora. Aquí vemos cómo el apóstol, cómo Hechos de los Apóstoles narra que el apóstol Pablo estaba hablando. O mejor dicho, el apóstol Pedro. Y hablaba de la restauración de todas las cosas. Pero para yo hablar de este tema con profundidad y tocar los detalles, voy a ir hacia atrás a Reyes. Voy a tocar el capítulo 2 de Reyes y voy a tocar el capítulo 2, la segunda carta de Crónicas y el segundo libro de Reyes. Y ahí nos narra la historia hermosa de un rey llamado Josías. Josías fue uno de los reyes más grandes que tuvo el pueblo de Judá. El que sabe un poco de Biblia se va a dar cuenta que fue un rey extraordinario. Pero para conocer bien cómo Josías entra en esta palabra de restaurar todas las cosas, tenemos que ir al abuelo de Josías. El abuelo de Josías se llamaba Manasés. Y contrario a él, Manasés, el rey de Judá, fue el peor rey que tuvo Judá en su historia. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos me siguen? Oye, este rey fue tan malo, que rompió el récord de la maldad. Y era el abuelo de Josías. Este rey levantó altares hasta dentro del mismo templo. Mira el nivel de maldad que se fue y el nivel de corrupción. Ustedes saben que el templo en aquella época era algo bien sagrado. Y no podía entrar cualquiera. Y solamente los sacerdotes y los descendientes de la tribu de Leví podían entrar al templo. Y el pueblo de Israel solamente podía llegar al atrio. Los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y bajo esas estrictas regulaciones de la ley y de la Torá, el rey Manasés se va por encima de todo eso y pone altares a dioses falsos. Al dios Maloc, al dios Balaal, al dios Acera, en el atrio del mismo templo. Cuando tú entrabas al templo tenías que primero adorar a un dios falso, después a otro ídolo, para entonces entrar al templo. Levantó altares en los lugares altos. Era tan y tan corrupto que sacrificó su hijo a Moloc. Había llegado la corrupción al extremo, hermano. Dice la Escritura y narra en Segunda de Crónicas y Segundo de Reyes que fue tan malo que
había mucho derramamiento de sangre inocente. Había injusticia en aquella época. Este rey había colmado la copa. Se había ido igual o por encima de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? El rey que tenía por esposa a Jezabel. La maldad de este hombre había llegado al límite. Y estamos aquí y ese es el abuelo de Josías. Ese es el abuelo de Josías. Pero miren qué interesante que aunque Manases, el rey más malo de Judá, tuvo un principio de corrupción, un principio de derrota y una trayectoria de corrupción, una trayectoria de injusticia, murió en victoria. Oye, no importa cómo ya hemos empezado, ni cómo estemos caminando en el momento, Dios quiere interrumpirte para darte un final de victoria. Dios quiere interrumpirte para traer restauración antes que sea tarde. Dios quiere interrumpirte para traer salvación antes que sea tarde. Dios quiere alcanzarte a ti y a tus hijos y a tu familia, y a tu padre y a tu madre. Dios quiere establecer su reino sobre ti. Oye, Manases fue tan y tan malo que vino el rey, uno de los reyes de Asiria, lo capturó y lo llevaron cautivo a Babilonia. Y lo metieron en una celda. El rey más malo que había tenido Judá. Cualquiera dice se lo merece. Porque era malo. Mataba gente inocente. Llevó la idolatría a niveles nunca antes vistos. Profanaba el altar, profanaba el templo. Muy bien que le haya pasado, pero ahí Manases, metido en ese calabozo y metido en esa cárcel, se arrodilló. Señor, me arrepiento. Perdóname, Señor. Perdóname. He sido un corrupto. He sido un idólatra. He matado gente inocente. Perdóname. ¿Qué usted cree que Dios hizo? ¿Usted cree que Dios se quedó solo? ¿Se hizo el solo? ¿Usted cree que Dios se quedó con los brazos cruzados? El Dios que conocemos en el Antiguo Testamento es un Dios de amor. Es el Padre que envió a Jesucristo. No es que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo es bueno. No, el mismo Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo amor que fluyó desde el Antiguo Testamento, que este rey corrupto, Dios lo escuchó en la cárcel, algo así parecido como el hijo pródigo. Porque hay gente que hasta que no cae abajo, bien abajo, no reacciona. Cuando él se vio sin nada, Manases, entonces él reaccionó en que tenía que buscar a Dios. No fue que él cayó bien bajo, que él tuvo que reconsiderar que había sido un corrupto y que Dios lo había castigado. Y la única alternativa que le quedaba era convertirse. El hijo pródigo le pasó más o menos, se fue a gastar su herencia. Hay una alabanza que es de mi favorita, que dice: mi herencia gasté, estando sin nada, volví a tu casa, sintiéndome indigno de ti. Mas tú no me miras así, y aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví. Y hoy puedo decir, mi Padre, escuchaste la oferta de tu Hijo, recibes al humilde y perdido. Y hoy puedo sentarme a tu mesa agradecido. Oye, hasta que no tocamos fondo muchas veces, no es que clamamos, tu restauración está tan cerca de ti como las rodillas están del piso. La restauración tuya como hombre de Dios, la restauración de tu altar, la restauración de tu templo, la restauración de tu familia, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu trabajo, de tu negocio, la restauración económica, la restauración de tu salud, está tan cerca como una humillación en la presencia de Dios. Ahí es que Dios mira con agrado al que se humilla. Este rey Manases tuvo una trayectoria, un principio de derrota, una trayectoria de derrota, pero tuvo un final de victoria. No sé si se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro. Lázaro tuvo una vida de derrota, una vida de fracasos, una vida de pobreza, una vida de escasez, y el rico tenía vida de victoria, vida de abundancia, vida de banquetes. Pero uno murió y fue llevado al seno de Abraham, y otro murió y fue llevado a un lugar de tormento. Uno tuvo una vida de victoria, pero tuvo muerte de derrota. Otro tuvo una vida de derrota, pero tuvo una muerte de victoria.
Cuando Dios entra en tu vida para traerte un final de victoria. Porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado puede ser muy grande. Nunca el principio del negocio, el final del negocio puede ser mayor que el principio. ¿Cuánto me siguen? Oye, ese era el abuelo de Josías, el que te vengo a hablar. No importa cuán malos hayan sido tus padres, tus abuelos, Dios puede interrumpir esa maldición. Dios puede traer un nuevo comienzo. No importa cómo tus abuelos desobedientes, rebeldes, ateos, mal hablados, fornicarios, adúlteros, no importa cuán malo haya sido, Dios puede intervenir en tu generación para comenzar de nuevo en cero. ¿Cuánto me sigue? Vengan los prisioneros de esperanza, vengan a la fortaleza, yo los restauraré al doble. Dios puede restaurarte y llevarte a su estado original. Mire, este hombre era el abuelo de Josías, el que te vengo a hablar. Se muere el abuelo, pero el abuelo aprovechó en sus últimas. Después que Dios le hizo aprender a la mala que solamente a Dios adorarás. Y cuando en sus últimas parece que cogió a Josías y le enseñó la palabra, le enseñó la Torá, le enseñó la escritura. Parece que le dijo, mira, no te vaya a pasar como a mí, nieto. Cuídate, no adores a dioses falsos. Parece que él sacó un tiempo para instruir a Josías. Y cuando muere el abuelo, como Josías era el nieto, todavía no podía ser rey. Llega al reinado Amón, el papá de Josías. Y el papá de Josías parece que ya estaba muy grandecito cuando Manasés pasó por toda esa experiencia y no aprendió de la experiencia de su padre, y rápidamente volvió a levantar los altares. Volvió a levantar los lugares altos, volvió a levantar las estatuas, volvió a levantar las imágenes, volvió a levantar la idolatría. Hermano, estaba Israel empezando a enderezarse. Cuando llega Amón, vuelve para atrás otra vez, y en su reinado comienza a los 22 años, y a los 24 años se arma un revuelto y asesinan a Amón, el rey, padre de Josías y hijo de Manasés. Escuche esto, hermano. Como muere su padre, no hay otra alternativa de poner a Josías. Pero Josías tenía 8 años. De ese te vengo a hablar hoy. Vengo a hablarte de la restauración de todas las cosas. Vengo a hablarte de la restauración aquí y ahora. La restauración de tu familia. Josías llega a un panorama donde el pueblo de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Judá, el templo, Jerusalén, había perdido su estado original. Para lo que Dios le había hecho, ya no era para lo que Dios le había hecho. Ese templo estaba en ruinas. Había tal descuido en el templo que estaba agrietado por todos lados. Habían altares a Baal, altares a Moloc, acera, esculturas de acera por las esquinas, gente adorando cuanto Dios. Tú ibas por la carretera, ibas por los pasillos de Judá, de Jerusalén, encontraba a este vendiendo los ídolos de Moloc, a este vendiendo otros ídolos, otros dioses. El estado original de Judá se había perdido, y ahora entra Josías. Vengo a hablarte de la restauración de todas las cosas. Viene Josías, que su abuelo le había dicho que no te pase igual que a mí. Que su abuelo le había dicho, cuídate, mira lo que me pasó a mí, estuve en la cárcel, fui un corrupto. Dios me dio la oportunidad de levantarme, pero yo no quiero que tú pases por eso. Y Josías, siendo un niño de apenas 8 años, toma el reinado y está creciendo. Tiene 10, tiene 12, tiene 14. Cuando Josías llega a 16 años, ya tiene una conciencia más madura. Es un jovencito. Porque mi Biblia dice que vuestros jóvenes tendrán visiones. Tus hijos jóvenes tendrán visiones. Tus hijos jóvenes tendrán visiones. Tus hijos profetizarán. Por eso estos días, como dijo el pastor, le envié un video de mi hijo con 17 años, hablando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Pero a mí, yo me emocioné el momento, pero de momento no me extrañé, porque esta palabra viene por ti. En los posteriores días yo derramaré mi espíritu y vuestros hijos profetizarán. Viene restauración para tu familia. Tu casa va a ser fundada sobre la roca. Tu matrimonio va a ser fundado sobre la roca. Tú como hombre vas a ser el sacerdote y el profeta de tu casa, como tiene que ser. La mujer será la ayuda idónea, el complemento del hombre, la profetisa y la sacerdotisa de la casa.
Los hijos podrán levantarse con sueños. Por eso no me va a extrañar cuando mi hija Rueli también se levante a hablar la palabra de Dios y a profetizar. Porque viene una restauración aquí y ahora. Una restauración para tu cuerpo, una restauración de salud, una restauración para tu vida espiritual, una restauración de tu altar, una restauración de tu intimidad con Dios. Vengo a hablarte de la restauración de todas las cosas. Aquí vemos a Josías, toma el reinado y tiene 16 años. Cuando empieza a madurar, dice, espérate, el templo está destruido. Llama a los ancianos, vamos a reconstruir ese templo. El templo hay altares a diferentes dioses, quiero que los derriben. Quiero que derriben cuanto altar hay ahí a dioses falsos y a ídolos. Y comienza con 16 años, como el nene mío tiene 17. Pues ya con 17 años tú tienes mente, a 17 años tú sabes hablar, ya a 17 años tú has vivido lo suficiente para comandar. Y allá viene Josías y comienza a destruir todos los altares que había levantado Amón, su padre. Comienza a restaurar el templo de Jerusalén, donde Dios puso su nombre para estar ahí siempre. Empieza él a dar instrucciones, vamos a restaurar el templo, vamos a tumbar todos esos altares falsos. Y comienza esa reconstrucción del templo maravillosa. Y dicen, vamos a recoger ofrendas, si no vamos a escatimar. Y comienza a recoger ofrendas para la reconstrucción del templo. Y comienza a hacer ese templo otra vez, a levantarlo. Porque lo primero que Dios quiere levantar en tu vida es ese altar caído y ese templo. Esa presencia de Dios en tu vida. Lo primero que Dios quiere reconstruir otra vez. Dice la Escritura que David tenía un tabernáculo personal, el tabernáculo de David. Y dice la Escritura que ahí tenía él el arca del pacto y él tenía comunión y acceso todo el tiempo. Y dice la Escritura y el profeta profetiza que en los posteros días yo restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué? Porque esa intimidad con Dios, ese tabernáculo que representa la cercanía con Dios, es lo primero que Dios tiene que levantar. Una restauración, óyeme, aquí y ahora. Una restauración para estos tiempos, de tu intimidad y de tu relación con Dios. Y ahí empieza Josías a reconstruir el templo. No escatimó. Vamos a repararlo. No vamos a preguntar cuánto vale nada. Fíjate de cuánto cuesta, cómpralo y métele mano. No importa cuánto cueste los empleados, no importa cuánto cuestan los materiales, los vamos a comprar y vamos a restaurar el templo. Pero vino uno de los sacerdotes y se metió un cuarto de esto que estaba abandonado porque el templo estaba en ruina. Como la presencia de Dios no se había valorado. El templo estaba ahí como, dejado así como esté. Oramos y hacemos nuestros sacrificios de vez en cuando, si tenemos tiempo, si no, pues mañana. Vamos con calma. Eso está sucio, déjalo así, vete de eso, si aquí no entra casi nadie más que nosotros. Y había un descuido terrible en el templo de Dios, el lugar de donde Dios había puesto su nombre. El lugar donde Él dijo, mi presencia estará ahí para siempre. El lugar donde estaba el artefacto más valioso del pueblo de Israel, que era el arca del pacto. Y los artefactos como el candelabro, el altar de bronce, todas esas cosas hermosas que Dios había creado para que la gente se acercara a Dios en esos tiempos. Estaban todas descuidadas. Pero vino Josías y empezó a restaurar todo lo que estaba destruido. Todo lo que el enemigo había socavado. Todas las grietas que el enemigo ha hecho en tu vida. Todas las grietas que el enemigo ha logrado abrir en tu vida. Todas las cosas que el enemigo ha logrado destruir de alguna otra manera, Dios viene para restaurarlas nuevamente. Dios viene para restaurar y traerte a tu estado original. ¿Qué es traerte al estado original? Es ese estado donde Dios te creó para el propósito que Dios te creó, que lo has perdido en el camino por culpa del pecado, por culpa de malas decisiones, por culpa de situaciones difíciles, por culpa de enfermedades, por culpa de malas amistades. Pero Dios dice, yo te voy a llevar a tu estado original, para lo que yo te creé, para que tuvieras comunión conmigo, para que fueras un adorador, para que estas bendiciones vengan sobre ti y te alcancen. Yo te creé para que fueras mi especial tesoro, pueblo adquirido por Dios. Yo te creé para que estuvieras encima solamente y no estuvieras debajo. Yo te creé para bendecir la canasta de amasar, el fruto de tus vientres, para que fueras cabeza y no cola.
y estas bendiciones te alcanzarán. Pero el pueblo de Israel había perdido ese estado original para lo que Dios lo había formado. Y está Josías, se levantó. Vengo a restaurar todo lo que mi padre destruyó. Vengo a restaurar todo lo que el enemigo ha socavado. Y empezó la reconstrucción del templo, hermano. Y cuando este sacerdote que le contó ahorita entró a un cuarto y está rebuscando, ve eso lleno de polvo, todo eso en abandono, ve una caja especial, la abre cuando saca la caja especial, mira lo que encuentra. Este sacerdote va por ahí buscando y cuando llega a esa caja especial encuentra la palabra de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es este libro lleno de polvo? ¿De dónde salió este libro lleno de polvo? Dijo el sacerdote. Cuando lo empieza a chequear, adiós, este es el libro que escribió Moisés. Dijo, espérate, esta es la ley de Moisés. Este es el libro sagrado. Fue corriendo, mándenle esto al rey. Acabamos de encontrar la palabra de Dios. Es que una restauración no va a ser completa hasta que no esté la palabra de Dios en tu vida. No como un libro de historia, no como un libro de milagros, no como un libro de personajes famosos y conocidos, como lo que es la palabra de Dios. Cuando este libro se posesione en tu vida y tenga el lugar que Él se merece. Cuando el sacerdote vio la palabra, dijo, espérate, si nosotros hemos andado sin la palabra de Dios. Nosotros hemos caminado por años, quizás por siglos, lejos de la palabra de Dios. Lleven esto al rey. Cuando fue el del rey y lo interrumpe, mi rey, encontramos algo. ¿Qué encontraron? Encontramos un libro. ¿Qué libro? El libro que escribió Moisés. Cuando el rey se sienta, léeme ese libro. Cuando comienzan a leerle el libro en la presencia. Y él comienza a ver todo lo que estaban haciendo mal. Todo lo que habían dejado de hacer. Todo lo que había perdido su estado original. Todo lo que el enemigo había destruido. Dice que rasgó sus vestidos. En aquella época significaba humillación. Y se postró y se arrepintió delante de Dios. Porque él decía, nosotros hemos desobedecido a Dios en todo. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú seas y yo perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que sin esta palabra no va a haber restauración. Es que si esta palabra no toma una preeminencia en tu vida, y no estoy diciéndolo como un dicho bonito, la palabra es lo mejor. No, estoy hablando de la realidad, hermano, hasta que esta palabra no sea el centro de tu vida. Como le advirtió Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la gracia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien. El salmista dijo, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no algunas cosas, todo lo que hace prosperará. Es que si la palabra de Dios no se posesiona en tu vida como tiene que ser, una preeminencia, una prioridad, y de día y de noche tú no sacas tiempo para leerla, para estudiarla, para aprenderla, para meditarla y para enseñarla después, no vamos a avanzar en nuestra restauración. Si no está la palabra de Dios, la restauración se quedará incompleta. Si no está la palabra de Dios, todavía los altares altos no se van a poder tumbar. Si no está la palabra de Dios que te va a indicar lo que está mal en tu vida, lo que falta por restaurar en tu vida, no vamos a avanzar. Cuando Josías, el rey, encontró el libro de la ley, encontró la palabra de Dios, se dio de cuenta que lo que él estaba haciendo se quedaba corto, que restaurar el templo solamente era un poquito, era empezar solamente, que lo que había hecho su abuelo Manasés era un poquito lo que había hecho. Amón lo había destruido, pero con la palabra de Dios estaba claro de todo lo que Dios quería restaurar en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel. ¿Cuánto me siguen?
Es que sin esto, es que sin la palabra no vamos a avanzar. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra como esta lluvia, y la hace germinar. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que se envió. Es que cuando Josías encontró la palabra de Dios y se convirtió en su delicia, léeme la palabra, le decía al escriba, al secretario, léemela. Que Dios me perdone por todo lo que hemos hecho mal. Dice la palabra le dijo Josías a los ancianos, vayan al templo y busquen palabra de Dios, que alguien nos hable de parte de Dios y nos diga qué tenemos que hacer con eso del libro. Y salen los ancianos a buscar un profeta y van donde una profetisa llamada Hulda. ¿Cuántos saben que Dios quiere restaurar a las mujeres también? Dios quiere restaurar a la mujer a su estado original. Ellas profetizarán también. Ellas hablarán de parte de Dios. Ellas tendrán sueños y visiones también. Ellas serán la ayuda idónea que el hombre necesita. La columna fuerte en la casa. Y si el hombre no está bien, como en muchos casos, ella tomará el lugar de sacerdotisa de ese lugar para traer su casa a los pies de Cristo. Oye, está esa profetisa Hulda, porque parece que los profetas no estaban disponibles en ese momento. Y van donde la profetisa y le dicen, mira, esto fue lo que le pasó al rey. ¿Qué dice Dios? Y ella le dice, así ha dicho el Señor. Todas las maldiciones que habla este libro va a venir sobre Jerusalén, porque han sido demasiados los pecados y la corrupción que hay aquí. Pero como Josías se ha humillado cuando escuchó la palabra. Es que cuando tú te humillas, entonces tú puedes ser exaltado. Pero cuando tú te exaltas, entonces vas a ser humillado. Pero como Josías se había humillado mientras le leían la palabra, el profeta le dijo, la profetisa le dijo, en los tiempos de Josías no va a pasar esto, porque él se ha humillado en mi presencia. Él ha buscado mi rostro y ha empezado una restauración, una limpieza en Jerusalén y en Judá. Y yo no lo voy a traer eso en sus tiempos, sino que él va a morir con descanso y con paz. Van los sirvientes, los enviados donde Josías le dicen, Josías, esto fue lo que dijo la profetisa. Y él dijo, muy bien, pues estoy indeciso en qué voy a hacer. Viene dentro de todas las cosas que se le habló a Josías de la palabra, le dicen, espérate Josías, es que la palabra de Dios habló de ti. ¿Cómo? Que la palabra de Dios habló de mí. Sí, porque este libro es para ti que se creó. Este libro no es para la gente, este libro es para ti. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Medita en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Apréndete la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Y le dijo, la palabra de Dios habló de ti. Yo, pero ¿dónde? Sí, cuando Jeroboam, el primer rey de Israel, cuando se dividió el reino, levantó un altar pagano. Dice que el hombre de Dios lo señaló y le dio una palabra profética que dijo que sobre el altar que le está levantando, los huesos de los falsos profetas serán quemados y Dios levantará un rey llamado Josías de la tribu de Judá. Cuando él vio eso, ¿en serio que la Biblia habló de mí? Sí, porque es que Dios lo sabe todo, por eso es Dios. Porque si Dios no supiera todo, Él no puede evitar saberlo todo. Tus días están contados y Él sabe lo que te va a pasar. Pero Él te da esa oportunidad para que tú elijas. Es aquí la bendición y es aquí la maldición. Si tú me obedeces, guardas mi palabra y me eres fiel y leal, estas bendiciones vendrán sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía y sobre tu cuerpo y te alcanzarán. Pero si tú me desobedeces y me das la espalda a mí y me eres infiel, las maldiciones te alcanzarán. Después no te quejes por qué te pasa esto y lo otro. Porque hay un pacto
que hacemos con Dios. Y nuestra parte es serle fiel y leal. Él de seguro va a cumplir la suya. Y como Josías se humilló. Y como Josías cuando escuchó la palabra se arrepintió. Y cuando escuchó que Dios iba a hacer eso con él, dice que se fue a los lugares altos donde ningún otro rey de Judá había ido. Porque cuando los reyes de Judá, mejorcitos, se levantaban, pues limpiaban en Jerusalén, limpiaban aquí, limpiaban allá, pero veían los lugares altos y decían, eso está muy lejos, deja que sigan adorando los ídolos allá, porque eso está lejos. Pero es que cuando tú vas a la palabra, y cuando la palabra se vuelve tu luz, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Cuando tú vas a la palabra te deja saber que esas zorras pequeñas que estaban allá en los montes y que ningún rey se había atrevido a ir a tumbar, él estaba impulsado por la palabra de Dios. Él había tenido una experiencia con la palabra de Dios. Él no vio a Jesucristo, él no vio al Padre, él no vio un trono, él no vio ángeles que bajaban y ángeles que subían. Él se encontró con el poder de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios lo impulsó, se subió a los montes altos, a los altares que nadie había derribado, y los hizo canto y los destruyó. Empezó a limpiar la casa, porque él sabía que los reyes anteriores eran algunos tan malos que pecaban ellos y hacían pecar al pueblo. ¿Sabe qué es más malo que tú pecar? Que tú hagas pecar a otro. Y había reyes tan malos que levantaban altares para que la gente fuera a hacer su idolatría y a adorar ídolos. Y allá fue Josías, destruyó los altares. Dice que se fue hasta Samaria, la capital de Israel. Hermano, este hombre no hubo quien lo detuviera. Siendo él rey de Judá, que habían dos reinos. Acuérdense que el reino se dividió entre Judá e Israel. Él fue a la capital de Israel, que Israel había perdido el gobierno porque el rey asirio lo había llevado cautivo. Esos son detalles, hermanos. No había reino, pero él se fue para allá porque sabía que eso era territorio de Israel. Y allá tumbó los altares y se encontró con el altar que había levantado Jeroboam. Y que el profeta, el varón de Dios, había dicho: viene un rey, se llama Josías, muchos años antes, y ese va a quemar tus huesos de tus profetas ahí. Y vino Josías, destruyó el altar y cogió los huesos de los profetas, los puso en el altar y los quemó también. Todos los huesos de los falsos profetas que habían. Y la gente decía, de momento al mira y ve una tumba, bien así caladita, bien bonita, y dice: ¿y esa tumba de quién es? Esa es la tumba del varón de Dios, el que profetizó todo lo que tú estás haciendo ahora. Porque aquí antes que esté la palabra en tu boca, Él se la sabe toda. Y antes que todo lo que tú hiciste ya están escritas en su libro. Él sabe tu final, pero tú no lo sabes. Entonces tú tienes que andar en obediencia para que tu final sea un final de victoria. Yo no sé tú, pero yo quiero morir en victoria. Pero yo no sé tú, yo quiero tener una trayectoria de victoria también. Yo quiero caminar en victoria y morir en victoria. Y la victoria más grande es que cuando tú mueras, no te busquen dos demonios, te busquen dos ángeles y te lleven al seno de Abraham. La salvación de tu alma. Vengo a hablar de la restauración de todas las cosas. Hermano, Josías se graduó. Lo que ningún rey había hecho. Con solo 8 años comenzó a reinar y a los 16 años comenzó a reconstruir el templo y a los 20 años comenzó a destruir todos los altares altos y a los 20 y pico ya había limpiado el pueblo de Israel. Pero escuche esto, qué interesante. Después que restaura todo, restaura la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes de Israel, que es la Pascua, donde se sacrificaba el cordero para recordarse de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La famosa Pascua, donde se sacrificaba un corderito. Esa fiesta había sido olvidada. Ya la gente no se recordaba de dónde Dios lo había sacado. La gente caminaba como que si es normal. A veces estamos caminando como todo pasó. No, hay un precio que se ha pagado para que tú camines ahí. Y allá el rey hizo la fiesta que no se hacía tan brutal desde la época de Samuel. Imagínense cuántos años habían pasado que no se celebraba una Pascua. Y él hizo la Pascua más tremenda, majestuosa. Todo el mundo participó de la Pascua. Él puso sus corderos, puso sus animales para que toda la familia tuvieran un cordero para sacrificar. Hermano, porque hay una restauración de todas las cosas. Que es aquí y es ahora. Hay una restauración para ti.
Hay una restauración espiritual. Hay una restauración física. Hay una restauración de tu familia. Pero está a la distancia de las rodillas tuyas del piso. Está a la distancia de una humillación. Cuando yo estuve 5 o 6 años, hermano, que había malgastado mi herencia. Y de momento estoy en un monte que me había invitado un amigo mío. Y allá yo me puse a orar de rodillas. Cuando me levanté, que el amigo mío está ahí, yo le digo, ora por mí. Porque muchas veces estamos a un ora por mí de la restauración. Aún tú humillarte y pedir oración. A esa distancia está tu restauración. A un llamado de tú pasar el altar está tu restauración. Está el comienzo de algo nuevo que Dios va a hacer. Me gusta el profeta que dice, si tú te arrepientes y te conviertes, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Tu restauración está cercana a una confesión de fe, a un ora por mí, a un pasar el altar. Cuando yo le dije a mi amigo, ora por mí, y él oró por mí. ¿Cuánto tiempo había pasado que yo no pedía oración? Claro, porque el orgullo, la presunción, la arrogancia te aleja de Dios. Te mantiene a distancia. Pero cuando tú en humildad, ora por mí porque necesito más de Dios. Necesito de Dios. Necesito que algo pase. Necesito que algo suceda. Entonces comenzó una restauración con una simple oración de un amigo. La restauración de todas las cosas. No de algunas, de todas las cosas. Mira, Josías, estoy terminando ahora. Josías se puede decir que tuvo una muerte de derrota. Esto es lamentable. Josías tenía 38 años. Fue tremendo rey. Y un rey iba para una guerra y tenía que pasar por el pueblo de Israel en alguna parte. Y él salió a su encuentro porque no quería que pasaran por el territorio de Israel. Y el rey le dijo, mira, yo no tengo una contra ti. Yo no vengo a pelear contigo, yo voy a pelear contra otro pueblo. Yo no quiero problemas contigo. Y le dijo más, porque Dios me ha enviado a pelear con ese rey. Yo leí eso. Segunda de Crónica, no me lo estoy inventando. Yo dije, adiós, que Dios le habló a ese rey que fuera hacia otro territorio, pero Josías entró y no quería que ese rey pasara. Y le fue a la guerra. ¿Sabes qué pasó? Josías fue herido de muerte con una flecha. Después lo llevaron al templo y murió. Lo llevaron a Jerusalén. Oye, yo digo, si yo hubiera sido él, y el tipo me dice, mira, vengo por aquí porque Dios me dijo que pasara por aquí porque voy por otro rey. Lo menos que yo podía hacer era, déjame consultar a Dios, porque si es verdad. Y si Dios le habló a él, y yo voy a entorpecer el plan de Dios que Dios tiene allá aparte. Porque no todo gira a través de mí. Dios tiene planes con otras personas. Y no consultó. Se fue, salió al encuentro y una flecha lo mató y gobernó solamente 38 años. Con todo y eso, vamos a la Biblia. Con todo y eso que leí, vamos a la Biblia. Segunda de Reyes. Vamos a la Biblia. Con esto vamos a terminar. Segunda de Reyes. Capítulo 23. Verso 25. No sé si tú has captado la historia, me has seguido en esta historia. La restauración de todas las cosas. La restauración de tu altar. Atrapar las zorras pequeñas que están socavando tu cosecha. Atrapar las zorras pequeñas que hacen perder la viña. Tumbar los lugares altos que están haciendo adoraciones a otros dioses. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él
nació otro igual. Nadie, escúchame bien, nadie se había convertido como se convirtió Josías. Ni siquiera David, mucho menos Salomón. Nadie es nadie. Porque cuando él escuchó la palabra de Dios, él dijo, yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que ir caminar en obediencia a la palabra. Yo tengo que ser fiel al pacto. Fue tan así que cuando él escuchó eso, hizo una reunión del pueblo. No solamente él, sino que reunió a todo el pueblo, todos los hombres. Habían cientos de miles y miles de hombres. Y allá le dijo, quiero que hagan un voto, un contrato de que van a obedecer la palabra de Dios. Es que la única forma que va a venir una restauración completa a tu vida, ¿sabes cómo va a ser? Cuando pongas esta palabra en el lugar que se merece. Cuando tú pongas esta palabra en el lugar que se merece, va a venir una restauración que te va a alcanzar. Pero escuchando la palabra un domingo a la semana, leyendo la Biblia 2 veces a la semana, o abriéndola nada más en la iglesia, es cuando esta palabra de día y de noche esté en tu corazón y medites en ella y la pongas por obra y hagas conforme a todo lo que está escrito. El rey no solamente se conformó con él estar bien delante de Dios y obedecer la palabra, sino que hizo que el pueblo de Israel hiciera un voto, no de leer la Biblia, de obedecer la palabra de Dios. Porque la clave no está en leer y leer, sino en obedecer, en guardar, en cuidar la palabra de Dios. Por eso Josías murió siendo el hombre y el rey que más se había convertido a Dios en toda la historia de los reyes de Judá. Murió a los 38 años por no consultar a Dios. Si él hubiera consultado a Dios, esto es verdad que tú lo enviaste, Dios le hubiera dicho, sí, lo envié, así que no te metas con él. Pero una simple desobediencia lo hizo morir prematuramente. Las zorras pequeñas. Atrapad las zorras pequeñas que hacen perder la viña. Vamos a ponernos de pie. No sé si alguien ha escuchado este mensaje y entiende que Dios le ha hablado. Pues yo no vine por casualidad aquí. Y este mensaje yo no lo traje por casualidad. A alguien Dios le tiene que estar hablando. Alguien necesita una restauración completa. Alguien necesita ir a los lugares altos a derribar los altares que están altos. Alguien Dios quiere comenzar una restauración de todas las cosas. Un hombre que se llamaba Eneas. Llevaba 8 años paralítico. El que sabe un poquito de medicina sabe que si tú eres paralítico hace 8 años, casi siempre es por lesiones o accidentes en la columna meduloespinal. 8 años. Pero Pedro llegó al lugar donde estaba él. 8 años que su vida había perdido su estado original de caminar, de andar. Ya no caminaba ni andaba. Estaba esclavizado a una cama, encamado. Pero cuando llegó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, un restaurador de pórticos, un restaurador de sandalias para que la gente volviera a caminar, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Y los 8 años de derrota de este hombre en una cama volvieron a su estado original, volvió a caminar. Andalasta, Kimastía, Malusta, Nay. En nombre de Jesús. Indalú, Mastai, Eneas, Tai. Señor, como sanaste a Eneas, tú lo sanas a él. Restauración de su salud. Atamastukmastai. Jesucristo te sana. Shatu mastema basta kiyama. Anamastuliminasta. Endarebes tenemas timas tutanastai. En el nombre de Jesús de Nazaret. Como Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana.